tal? Bienvenidos a Debates en Libertad, el último Debates en Libertad antes de las elecciones del próximo domingo. Y dado cómo ha ido la semana cargadita de noticias, no tenemos más remedio que hablar, obviamente, hoy de corrupción. No mencionaré que la semana empezaba el mismo lunes con el tiroteo al Zeppelin con el que PPL está haciendo campaña, porque con la que ha caído, con la que ha pasado después durante toda la semana de los casos de compra de votos por correo, no tiene nombre. Ha dimitido el número 6 de la lista electoral del Partido Popular porque lo han pillado trapicheando supuestamente con la compra de votos por correo. Y pillados también varios miembros del Partido Popular en la oficina de correos en el mismo momento en que estaban entregando un buen montón de sobres con votos dentro. Conmigo está el presidente de Populares en Libertad, Ignacio Velázquez, ¿qué tal? Encantado. Y nuestro candidato para las elecciones de este domingo, Julio Liarte, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues a pesar de todas estas noticias, esto no es el última hora. Nos acaban de dar una noticia que además habíamos solicitado, ¿no? Exactamente, lo habíamos anunciado ya en distintas ruedas de prensa. Yo había pedido a la justicia que abriera los votos sustraídos, por remontarnos un poco y por ver el origen, ¿no? Hace unos días, en mitad de la campaña, fue asaltado una funcionaria de correos en un barrio periférico de la ciudad, se le quitaron 13 votos por correo, introdujeron en él determinado papeleta de un partido, se fueron a correos y como la funcionaria de correo había dado alarma ya de que le habían robado, al intentar depositar esos votos en correo, saltó la alarma por el tema de los códigos de seguridad y demás. Entonces esos votos fueron apartados por correo, en concreto son 13 votos. Desde el principio nosotros, por supuesto que rechazamos el hecho, que pedimos que se apartaran esos votos y que se abrieran para saber quién era el partido que había inducido al robo, porque está claro que el robo lo hizo alguna persona física, parece ser que son 3 y que están identificadas ya. Pero indudablemente hay un autor intelectual detrás. Y ese autor intelectual es una formación política que no sabíamos cuál era, pero sí yo le reté al señor Imbroda de poner la mano en el fuego, porque yo estaba seguro que no eran las papeletas de Populares en Libertad. El señor Imbroda, por supuesto, no respondió, no quiere quemarse. Y bueno, y hoy si lo hubiera hecho, no, yo creo que ya perdí, como ha perdido 2 millones de euros, ya no quiere, ya no quiere perder más cosas. ¿Los ha ingresado o no los ha ingresado? Estamos en ello, estamos en ello. Está pendiente de saltar al banco. Y hoy, precisamente, hace escasa fecha, pues se han abierto esos sobres en sede judicial y, curiosamente, los 13 votos pertenecen al Partido Popular. Con una mala suerte para ellos, y es que uno de los votos sustraídos pertenece a un militante muy activo de Populares en Libertad, que indudablemente iba a votar a Populares en Libertad. Luego, por tanto, está clarísimo que es un robo con una intencionalidad política, no de enriquecimiento, sino una intencionalidad política, con lo cual hay un ejecutor material del hecho y un ejecutor intelectual. Es clarísimo, el ejecutor intelectual es el Partido Popular y el material, pues el que sea, que sean jóvenes seguramente, que por dinero, por cualquier otra prebenda, pues lo realizará. Yo creo que este es gravísimo, el culmen de los escándalos de los escándalos. Gravísimo. Yo creo que el Partido Popular en este momento, como decía el otro día el señor Imbroda, debe disolverse, porque ya llegar a estas conclusiones, ya llegar a esta actitud es lo peor que se puede realizar en democracia. No es ya el cambiar el voto de un ciudadano libremente, sino más robar a la propia administración, que ellos en este momento están gobernando, para cambiar ese voto. La verdad que eso es el disparate de los disparates. Yo creo que nunca el Partido Popular ha podido llegar tan bajo, y hoy me sorprende que el señor Arenas, en un mitin, ha venido aquí y dice que se siente orgulloso de la gestión del señor Imbroda. Es decir, que se siente orgulloso de que robe el Partido Popular a funcionarios de correo, o que induzcan presuntamente el robo a funcionarios de correo, y que además cambien el voto de otras formaciones políticas. Sustituir la papeleta y meter la suya. Exactamente. ¿Eso es lo que se siente orgulloso el señor Arenas? Pues que vaya y lo cuenta a Madrid. Pues esto se suma a todo lo que ha pasado durante esta semana. Y todo lo que ha pasado en los últimos 4 años, y todo lo que ha pasado en los últimos 15 años. Ha sido especialmente grave todo, porque yo creo ya digamos, el final, y estos van a acabar, y el domingo van a ser sacados de sus poltronas por la urna y por la fuerza de los melillenses, que están hartos de lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en esta ciudad, pero no van a salir así como así, ¿no? Están agotando sus últimos cartuchos. Están
desesperados. Que el otro día vivimos aquí al lado lo del... El voto por correo. El voto por correo, sí. Que fueron pillados en la oficina. Que luego los medios de comunicación de Melilla, algunos, lo han tergiversado de una manera muy sutil, pero no tiene nada que ver, lo hemos visto. Al final el problema es que un pobre sordomudo es el que está organizando todo el follón y, como siempre, intentando sectorizar lucha entre CPM y PP. Lo que está claro es que aquí había, y esto es un matiz importante, había destacados dirigentes del Partido Popular, en concreto personas en el entorno del gabinete de presidencia, pagados con todos nuestros impuestos, que en horas de trabajo estaban llevando votos del Partido Popular a mansalva a correos. Es decir, que están utilizando el dinero público con el que estamos pagando a esas trabajadoras, a esas pobres trabajadoras, la están utilizando para beneficio particular, en horas de trabajo. Y mucho me temo que esos votos no se fraguaron en la sede del Partido Popular, sino se han fraguado en el ayuntamiento. Es decir, en la casa de todos, muy posiblemente hayan estado pergeñando y hayan estado preparando todos estos votos para llevarlos a correo. Y además, son cobardes, son muy cobardes, porque mientras ellos estaban tranquilamente en su casa, sentados y esperando que los peones, no de carga, digamos, le saquen las castañas y luego sigan cobrando sus 4.000 euros, han mandado a pobres mujeres, a pobres trabajadoras, a realizar el trabajo sucio. Esa es su cobardía y esa es su miseria como político. Y el señor Imbroda pretende hacernos creer a todos los melillenses que el Partido Popular de Melilla es una ONG gratuita que presta unos servicios de mensajería instantánea de forma totalmente altruista a los ciudadanos de Melilla, que por hacerle un favor recibe cientos de votos en su sede y se dedican a traerlos a correo, y eso lo hacen por limpieza y por la democracia. La gente tiene miedo de traerlo a correos, me parece que fueron más o menos las palabras que dijo. Y yo digo, si tiene miedo que lo traiga a correo, ¿por qué no votan libremente? Claro. El domingo en las urnas. Directamente. Claro. Directamente. ¿Y qué casualidad? Todos los que tienen miedo votan al PP. Ninguno de los demás tiene miedo. Vamos, esto es que el señor Imbroda está convencido que somos tontos. Aquí van sumando, porque también la dimisión del número 6 es gravísimo. Claro. También le han dado un poco la vuelta a eso. Claro, la dimisión del 6 hay que entroncarlo con el voto por correo. Es más, yo lo tengo claro, yo lo que voy a decir, desde luego no me puede culpar de calumnia ni injuria, porque lo ha dicho el señor Imbroda, que ha reconocido que estaba utilizando o estaba prometiendo prebendas a votantes para conseguir votos. Es decir, lo que el señor Imbroda está apuntando a su número 6 es que estaba cometiendo un presunto delito de cohecho, porque estaba ofreciendo prebendas para que le dieran votos con instalaciones municipales. Lo pillan infragante una conversación. Lo dimiten pues porque después de un periplo muy extraño, que si no he sido yo, que si he sido yo, que si no es mi voz, que si no es mi voz, todo esto en el seno del Partido Popular. Y al final pues lo dimiten. Había duda, que unos pensaban dimitirlo y otros masacrarlo casi en la puerta, ¿no? Pero bueno, al final dimite. Y luego nos sale el señor Imbroda en unas declaraciones recientes y dice que el señor Burrajay tiene mucho por venir en el Partido Popular. Hombre, viendo después lo que ha ocurrido con el robo por correo, de luego tiene por venir. Dedicándose el partido a estas cosas. Esto es un mérito. Un mérito, esto claro. Ya para ascender. Esto llega como poco llega a consejeros. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, desde luego es sinceramente algo increíble y nos quieren tomar el pelo, hacernos que aquí nos chupamos el dedo todo el mundo, y desde luego es algo que es sintomático de esta manera del fin del imperio de gobernar. ¿Se deberían de anular los votos por correo en estas próximas elecciones? Nosotros lo hemos pedido, nosotros lo hemos solicitado por los numerosos indicios delictivos que hay en la tramitación del voto por correo. Hay dudas sobre la legalidad de entregar el voto. De hecho, el profesor Torres del Moral, insigne catedrático de Derecho Constitucional, hizo unas declaraciones diciendo que el voto como mínimo tiene que ser individual y presentar el carnet de identidad. Es decir, tiene que tener los mismos requisitos legales que el mismo voto presencial, o incluso si va otra persona, debe llevar al menos una delegación documental de esa persona. Por ejemplo, si es para recoger un certificado. Si yo para recoger un certificado en correo de otra persona me tiene que hacer un aval, me tiene que firmar y me tiene que dar el carnet de identidad, porque aquí no se hace, cuando es lo más importante, que es el voto.
Y totalmente lo llevaron. Luego hay una actitud extraña también de los funcionarios de correo, cogiendo el golpe de voto y llevándoselo dentro. Lo que pasó el otro día y que hay grabaciones. Claro, que hay grabaciones. Esas actitudes pues son más que sospechosas, Si a eso le añadimos que hay un candidato número 6, no el 24, no como la otra vez, porque ya en la candidatura pasada se le cayó uno. Este es el número 6, que queda claramente patente que le dice que tiene que comprar 300 votos y que es una práctica habitual, no olvidemos. Dice, es una práctica habitual dentro del partido. ¿Grabado en audio? Grabado en audio y que lo hemos podido leer y ver todos. Claro. Por lo tanto, no tiene escapatoria. Si le unimos eso y luego le unimos a que un comando asaltador de funcionarios de correo cambia los votos por correo bien por papeletas del Partido Popular, pues tenemos todos los ingredientes de una gran ensalada, que es la ensalada de la corrupción, que no es ni menos emanada de la actitud de este gobierno. La pregunta es la siguiente: ¿el señor Burrajay actuaba por propia iniciativa o es una práctica habitual del Partido Popular? ¿O es algo que alguien le dijo que lo hiciera teniendo en cuenta que él tiene una cierta relación con ese centro de formación? Desde luego, con la dimisión de este señor, las responsabilidades del señor Imbroda no quedan salvadas en modo alguno. En absoluto, vamos. Lo pensamos, aunque no lo digamos, pero... pero lo decimos. Yo lo digo, vamos, él tiene una responsabilidad política indudable. De momento política. Responsabilidad política por el momento. Mira, si nada más que el hecho de decir que este señor tiene mucho futuro en el PP, indica que le tiene miedo al señor Burrajay. Tiene miedo de lo que el señor Burrajay pueda decir. Tiene miedo de lo que pueda contar. Es decir, yo me voy a ir cuando aquí todos los consejeros están imputados, procesados y demás, y nadie dimite, y yo aquí por ofrecer, de momento no por llevarse, sino por ofrecer prebenda, me han echado. Pues chico, quédate aquí, que tú tienes mucho futuro, que eres de la cuadrilla. Tiene gracia el asunto que en una lista electoral donde hay 4 imputados, otro imputado inspectores como es el propio señor Imbroda, 2 condenados, pues a este chico, pues por una grabación... ¿Qué voy a decir yo ahora? Que el gobierno, que está prácticamente todos imputados por alguna causa, parece que hacen una limpieza en la lista nueva electoral y va y otro se le cae. O sea, que es que no... Pero vamos, si es que si tiene que hacer una limpieza de la lista, es que se quedan los reservas. Es lo único que queda en la lista, vamos. Este gobierno hace campaña electoral en el centro penitenciario. Sí. Vamos a hacer un repaso de casos de corrupción, porque ha sido mucho. Estos 4 años han tenido varias visitas a los juzgados, ¿no? Sí, bueno, ha sido un sinvivir. Yo creo que uno de los primeros casos que se destapó fue el caso de los libros de Simi, que en Melilla no se le da mucha importancia por la cuantía, 72.000 euros, pero hay que pensar que son 12 millones y pico de las antiguas pesetas. Y es un caso escandaloso porque son unos libros que se ha aprobado en la tramitación judicial, que nunca llegaron a Melilla, que se pagó por unos suministros que nadie podía certificar la certeza de que han existido, y no ha sido un invento para mandarle dinero a alguien por la cara, que podría ser el caso. Yo creo que de los 4.000 libros eran, ¿no, Julio? Los que en teoría se habían editado. De los 4.000 libros han aparecido 2, que sepamos, y otro que está en una librería de no sé dónde a alto precio. El hecho es grave, o sea, el hecho está clarísimo, el hecho, digamos, penal, ¿no? Se han pagado 70 y tantos mil euros por unos libros que no existen. Incluso el último auto de la jueza era muy claro, pero usted, esto, ¿cómo lo voy a sobreseer cuando aquí no ha aparecido aún los libros? Pero sobre esto hay otro, quizás anécdota, que es el contenido del libro. El libro es de una chapuza, es de una actitud soviética de amputar a personajes que estaban antes, coger fotos, trucarla, como la famosa foto de Lenin y Trotsky, que Trotsky desaparece cuando cae en desgracia, pues aquí igual. Corta y pega. Claro, corta y pega. Producen una foto, la que estaba Ignacio presidiendo una comida, y lo han cortado. Me han cortado la silueta. Y además me cortan a mí, y como a mi lado está Mario Carciente, que es el presidente de la comunidad judía, entonces se lo llevan por delante al pobre Mario. Y entonces aparece Víctor Gamero, que es el que está al otro lado, en la foto como si tuviera 2 brazos. El mío, que aparece por ahí, y el suyo natural que estaba. Que igual fue hecho un poco a prisa en el momento que salió esto, ¿no? No, yo creo que estaban hechos de antes como excusa, porque es una copia del libro que se hizo con motivo del año 97, es una reproducción en la que tiene gracia porque esto fue con motivo de la inauguración de la Casa de Melilla en Jerusalén, que yo estuve en Jerusalén en el año 96, creo que fue.
y vinieron unos niños a cantar, cantaron el Viva España en hebreo, fue un acto muy bonito. Bueno, pues esos mismos niños aparecen 15 años después, con la misma estatura, con la misma pinta de impuber que hace tres quinquenios, dedicándole esa misma canción al señor Embroda, que no había estado precisamente en la casa de Melilla, ¿no? O sea, que se trata de una adulteración absoluta, burda y torpe de la historia de Melilla, muy propia del señor Embroda. Bueno, un poco más suave quizás. Vamos a seguir con los casos. Sí, vamos a seguir con los casos porque tenemos unos cuantos. De la ITV, los del caso Alborani, en que tenemos aquí la luz de Melilla que salió esta mañana. El caso Alborani es lo de los títulos de buceo, algo totalmente escandaloso, mediante el cual cientos, o mejor dicho, miles de personas que ni siquiera vinieron nunca a Melilla obtuvieron títulos certificados por las autoridades deportivas de la ciudad de Melilla, el consejero de deporte y su equipo, ¿no? Sí. Exacto, sin hacer examen y sin haber estado aquí nunca, ¿no? Esto es un caso escandaloso que llevó a la dimisión de Gillo Merino, que era viceconsejero de Medio Ambiente. La cuestión está que como algunos otros, a pesar de todos los indicios, pues la instrucción judicial es lenta y aún no ha habido una resolución de este caso, ¿no? Parece también, yo al menos tengo la sensación de que se ha decidido por parte de la justicia ante las elecciones pues no avanzar en ninguno de estos casos judiciales. Espero y deseo que eso no sea así. Si fuera así, sinceramente no lo comprendo, ¿no? Porque yo creo que los ciudadanos tienen derecho a votar con toda la información disponible. Claro. La información disponible también tiene que provenir del mundo de la justicia, que por definición, como decía Montesquieu, tiene que ser un poder independiente, porque es que si no... Yo por eso hoy quiero felicitar al juez de guardia, al juez decano, a don Emilio Lamos Espinosa, que es el que ha tenido la valentía de sede judicial de abrir hoy los 13 votos robados. Yo creo que es una deuda que tenía la judicatura con el pueblo de Melilla, de que antes que se fuera a pronunciar las urnas, conociéramos quién es el que presuntamente había robado esos sobres. Porque hace ya una semana o una semana en que lo veníamos pidiendo, ¿no? Entonces, lo mismo que efectivamente que hay una cierta lentitud en otros procesos, en este hay que reconocer que ha dado un paso adelante y que es un hecho importantísimo lo que ha hecho el juez, de cara sobre todo a los melillenses, a que sepamos exactamente quién es el que está jugando con las cartas marcadas, que todos presumíamos que iba a ser, pero no lo podemos afirmar como lo afirmamos hoy, que son los mismos del caso Ópera, del caso Tosca, del caso Arquitecto, del caso Abogado, de la contratación de... El caso Ópera ha sonado porque, claro, a nivel nacional, que venga la Guardia Civil, que empiece a registrar dependencias, eso ya ha sido casi de lo peor, quizás, de todos de lo más llamativo, es que ha sido las cosas que luego hemos visto, como dice, es que no, parece que no hay nada en Operación Tosca. Bueno, yo le he leído el sumario y nos encontramos con que desde Medio Ambiente se manda a una empresa de Madrid, que es Hispanagua, a que me haga usted el pliego de condiciones, lo traigo y luego se lo adjudico a los 3 meses. Eso está aprobado, eso está descrito en el sumario. ¿Cómo se contrata esa misma empresa a la hija del consejero de Medio Ambiente? El que le va a adjudicar después la primera contratación que hay en Melilla es la de su hija. En fin, es que tenemos para irnos a contar, y todavía se ha quedado parado, como ha dicho antes Julio, por el hecho de del respeto a la campaña electoral, se ha quedado sin realizarse la tercera parte de la Operación Tosca, que era festejo, que en el sumario, en su parte final, apuntaba a graves delitos como cohecho, malversación, tráfico de influencia y demás, y está pendiente. Y que todo indica que esa va a ser la traca final. La traca final. La traca de festejos, pero festejos de pueblo. ¿Y qué pasaría si ganan las elecciones y de repente todo esto definitivamente ya se soluciona y se comprueba que sí, que es corrupción? Pues nada, pues que puede ser una lista en la que entre el suplente tercero, ni siquiera de los 25. ¿Melilla se queda sin gobierno? No, se va a quedar sin gobierno el domingo. ¿Verdad? Y entrará un gobierno limpio. O sea, que a partir de ahí no va a tener problema. Vamos a tener problemas en la oposición, que la oposición va a estar en el banquillo y además en el banquillo del juzgado.
Bueno, PP le ha hecho oposición estos 4 años y ha sido quien ha denunciado prácticamente todos estos casos. Claro, habéis estado ahí. Hay otro caso muy significado, que el caso de Campo de Gol, bueno, Campo de Gol, que es una connivencia de la administración con el editor del Melilla Hoy y propietario del Melilla Hoy, que escribe unos editoriales pidiendo el voto a favor del señor Imbroda, que continuamente denigra y denosta a otros partidos políticos que libremente hemos decidido concurrir a las elecciones, como es el caso de Populares en Libertad, y que casualmente la administración ahí, ante muchas irregularidades demostradas y que han existido durante mucho tiempo, ha estado tapándose los ojos a través de su amigo reconocido, el señor Miguel Marín, aunque como San Pedro lo negó. Aunque lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. No cantó el gallo, pero vamos, porque era media tarde. Bueno, es que en sede judicial todo el mundo decía que nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Es verdad, es verdad. Pepe Valle tampoco lo conocía, Javi Mateo. Si ni siquiera se conocían entre ellos. Tiene gracia porque leyendo las declaraciones, en el caso del Campo de Gol, entre Vallés y Marín, bueno, se conoce que son compañeros de corporación, pero que amistad no tienen nada, no, aquí no hay amistad, no se conocen, no. Bueno, esta misma mañana salía en portada, ¿no? Atacando el Melilla Hoy a Pepele con unas fuentes un poco extrañas. Ha sacado una noticia como de la nada, ¿no? Como notas que llegan a una redacción y que eso no está ni contrastado ni nada y solo por... Yo cuando leo un artículo y no lo entiendo, digo, qué torpe soy. Lo leo otra vez y no lo entiendo, digo, bueno, pues lo mismo soy torpe, es torpe el que lo está escribiendo. Y ya cuando leo por tercera vez y no me entero, el torpe el que lo está escribiendo. Igual es el Melilla, ¿no? Y en este caso el torpe el que lo está escribiendo porque intenta hacer un refrito para hacer daño. Y quiere hacer daño a la vez a su bestia parda, que es Gustavo Cabanillas, supuesto financiador de Populares en Libertad. Bueno, pues ya en realidad nos da 10 millones de euros para la televisión, que en fin, no está mal la cosa. Bueno, fíjate las instalaciones que tenemos aquí, un estudio, vamos. Con pronter. Y luego mezclar a Populares en Libertad. Y como no tiene nada, pues dice que si recibe subvención del Estado, por cierto, dice recibe subvención del gobierno. Es decir, quien le está dando el dinero, el señor Rajoy. Claro, el propio Partido Popular. Claro, si yo veo, soy Imbroda como presidente de la ciudad y presidente del Partido Popular, y veo que el señor Rajoy está financiando al señor Cabanilla y Cabanilla nos está financiando a nosotros, el señor Imbroda va a terminar dimitiendo como presidente del Partido Popular y se va a ir porque, claro, porque está viendo que el señor Rajoy está financiando al señor Cabanilla, ¿no? Pero realmente es que no hay noticia, no hay nada, o sea, no hay nada, no se puede sacar. Es un escrito que hace el seudónimo más conocido de Melilla, ¿no? Y más cobarde, que es este hombre que además nunca firma con su nombre. Se inventa las noticias y además da una noticia falsa. No es ninguna subvención la que le dan a la empresa Gaselé, sino es simplemente un método de reparto del precio final de la energía que está aprobado por el boletín oficial del Estado, es una normativa, lo cobra al 100% la empresa distribuidora, en este caso Gaselé, le remite el dinero al Estado y después le paga a los diferentes operadores que participan en el sistema, tanto la producción, la distribución y la comercialización, a cada uno una parte. Y podría, y esos son podría, claro, que es la palabra que usa de bueno, sinceramente algo, no hay nada, algo estúpido. Lo que pasa es que Borges también está metido en bastante... Borges de este artículo tiene una explicación, o sea, lo que la portada que ha sacado hoy tiene una explicación, y la explicación viene por un doble camino. Una, porque antes de ayer el semanario La Luz le saca que en el año 2008 su amigo Imbroda le estuvo pagando un pisito que tiene en el barrio de Salamanca a una moderada cuantía de 2.000 y pico de euros mensuales, fueron 20 y tantos mil euros en 8 meses. Concepto: embajada, consulado, pisito para otros menesteres, no sé. Pisito soltero. No da explicaciones todavía. No se da explicaciones, ni el señor Imbroda ni el señor Borges, pero los hechos están ahí porque son datos que ha facilitado el propio ayuntamiento. Y la otra razón es porque Populares en Libertad, como en su día y a través de Julio Uriarte, impugnamos el pliego de condiciones para la adjudicación de la publicidad, que estaba clarísimamente dirigida hacia el señor Borges. Sabíamos que era ilegal, nuestro servicio jurídico, por cierto, muy bien remunerado por el señor Cabanilla, como todo el mundo sabe aquí en el partido, y
interpusimos una queja, interpusimos una denuncia ante ese pliego y nos han admitido la denuncia, han echado para atrás ese pliego y por tanto se ha quedado sin su publicidad. Y lógicamente, cuando se queda sin dinero, son lágrimas de sangre lo que corren por sus mejillas y vomita estas cosas. Además del caso del campo de golf, lo de los medios de comunicación podría ser otro caso futuro. Por supuesto. Está en el juzgado también, ¿no? Está también en el juzgado. Con los medios de comunicación, pues efectivamente ha sacado ahora un pliego de condiciones para la contratación, la Ciudad Autónoma de Melilla, que gracias a un recurso que hemos presentado de PPL se ha paralizado porque estaba mal hecho, estaba preparado para que se le adjudicara al señor Borque la parte del León. Es decir, el lote más grande, el que suponía más dinero, y todos los demás medios de Melilla, aunque tuvieran más mérito, pues se iban a quedar sin nada. Pero es que además tenemos en el juzgado los convenios con los medios de comunicación, que los convenios con los medios de comunicación es algo que merece la pena detenerse en ello, aunque sea un momento, porque forma parte de la explicación, de la razón por la que el señor Imbroda ha estado tantos años en el gobierno. Ha sido una manera de adulterar la información que pudiera llegar a los ciudadanos de tal manera que no fuera veraz, que era una información hecha a la carta del señor Imbroda y que estaba comprada con dinero público y con unas generosas subvenciones que daba la Ciudad Autónoma, no en beneficio de los trabajadores, sino en beneficio de los editores, concretamente el señor Borges, que la prueba está, se ha comprado un piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente de Melilla? ¿Está dormida? ¿Los melillenses no? O sea, ¿qué va a pasar el domingo? Porque que va a ganar Populares en Libertad las elecciones, eso sin ninguna duda. Que van a castigar, Claro, castigarán la corrupción. Sí, castigarán... yo creo que hay Julio lo ha vivido conmigo la campaña electoral, en el que el sentir de la gente es de una profunda indignación. Yo creo que hay una profunda indignación frente a todo lo que está ocurriendo, frente que a pesar de haber disfrutado de más de 3.000 millones de euros en estos últimos 10 años, los datos socioeconómicos de esta ciudad son verdaderamente deprimentes. ¿Quién le sigue apoyando? La clientela, que gracias a esa enorme cuantía que maneja el ayuntamiento sigue debiéndole algo al ayuntamiento. La clientela que de una u otra manera extorsiona, presiona, como hemos visto en el caso de Bilal Burrajay, y que tiene miedo y aún así le entregas el voto por correo, ¿no? Que creo que le ha entregado casi 900 votos por correo, ha presentado el Partido Popular en estas elecciones. Bueno, pues evidentemente son voluntades alquiladas, pero que en el momento en que pierda el poder, que va a ser el domingo, se acabó. Totalmente. Se acabó. Es decir, la fidelidad no se puede mantener a base de miedo y a base de compra permanentemente. Se puede mantener permanentemente cuando hay una afinidad ideológica, de sentimiento y de afecto. Pero cuando lo que hay son intereses económicos, cuando lo que hay es miedo a lo que van a hacer a mí, a mi hijo, a mi hermano. ¿Cuántas veces nos han dicho? No, es que mira, yo estoy con vosotros, pero es que mi hermano se presenta a la posición de bombero, es que mi hermano se presenta... Esto pasa en Melilla, esto está ocurriendo, este pánico, y el responsable es el señor Imbroda. Mira, yo en esta campaña electoral, todo lo que hemos salido hablando con los ciudadanos y todo en contacto con ellos, hemos detectado tres cosas, al menos yo. Una de ellas es la preocupación por el paro, otra es la preocupación por la corrupción, en segundo lugar, le interesa más el paro, pero la tercera es que al señor Imbroda no le quieren. El pueblo de Melilla no quiere al señor Imbroda, a excepción de los beneficiarios directos de todo el uso del dinero público, o los acérrimos ya al Partido Popular, que le da igual a lo mejor que se presente la monachita y siguen votando al Partido Popular y todo lo demás le da igual. Y a lo mejor hay gente que incluso no queriéndole y teniéndole miedo, le vota. Pero eso es también algo que es preocupante que ocurra, y desde luego es un poco deprimente, ¿no? Porque la democracia, desde luego, debe basarse en una serie de principios, y uno de ellos es que la gente vote en libertad, que vote sin miedo. Es que es indigno
en mi opinión, un gobernante que se sustenta en el miedo de la gente. Así es. Es que es lamentable que estamos aquí con Luis XIV, que estamos aquí con Fernando VII. Esto es increíble y siempre lo repetimos, que Melilla no es propiedad de una persona, ni de una familia, ni de un partido político. Además hay un hecho que agrava, ¿no?, todo lo que ha descrito Julio, que lo ha descrito perfectamente y que comparto al 100%. Es que en esta desesperación que tiene el señor Imbroda, que ve que se le escapa porque los datos los tiene él y sabe perfectamente que no va a alcanzar la mayoría absoluta y que hay una alternativa importante como es Popular en Libertad, que tenemos expectativas de futuro gobierno. En su desesperación, como decía, se ha tirado a desestabilizar la ciudad. Es decir, ¿cómo evito yo que Popular en Libertad pueda ser una alternativa? Pues la divido sociológicamente. Y saco la bandera del miedo al moro. Y la ha vuelto a sacar. Ha cogido al pobre señor Aberchán, que de ser el único moderado, de que ser el único partido responsable, de ser el partido que ha firmado el pacto social, que era el que le apoyaba el Plan General de Ordenación Urbana, que le apoyaba los presupuestos, que le apoyaba el reglamento, y de pronto, cuando llegan las elecciones, eres un salafista, eres un terrorista, no puedes estar en democracia. Es que eso ha dicho en esta campaña electoral el señor Imbroda. Es un partido que no merece estar en democracia. Hoy el señor Marín le dice al señor Aberchán: va a estar usted en la cárcel, dentro de poco va a estar usted en la cárcel, y no sé qué otra serie de calificativos. Y lo dice Marín, que siempre habla, lo que pudo. Siempre le gusta nombrar la soga en casa de la horca. Está implicado en varios casos. En varios casos. Entonces, eso lo que trata es de desestabilizar, es decir, cuidado que viene, que el hecho de que el otro día en los medios de comunicación apareciera que los culpables eran CPM en este follón y apareció un pobre hombre, sordomudo por cierto, tirado en la calle, que pasaba por ahí, el pobre hombre no se enteró de nada. Bueno, pues todo eso lo que pretende es tensionar la ciudad. Es decir, oye, o yo, que soy la cabeza visible de la cristiandad, que vuelvo a ser el nuevo Ricardo Corazón de León, o que viene Saladino a sustituir. Y eso es lo que pretende, con una perversión hacia la propia sociedad y hacia los propios conceptos de democracia, que está engañando, que está mintiendo, que está tergiversando, y lo único que está haciendo es dividir una ciudad para tratar de ganar él. Y luego, siendo Melilla una ciudad muy tranquila, aparece siempre en Nacional con malas noticias, ¿no? Eso también... Claro. Es que desgraciadamente esto es más diabólico aún. Es que al señor Imbroda y a su forma de gobernar le interesa mantener una ciudad como la Melilla que estamos viendo. Una ciudad en la que prime la incultura, la superstición, el miedo, la desconfianza, y sinceramente es que son bases que no merece la pena gobernar sobre ellas, ¿no? Para lo único que merece la pena es para la estabilidad que vende el señor Imbroda, que es una estabilidad para ellos mismos, para que ellos conserven su nómina, para que no se tengan que ir al paro, porque es que no tienen nada detrás. O sea, si esto termina el domingo como esperamos que vamos a ser capaces de hacer que termine, pues es que se tendrán que buscar un trabajo. Espero que se busquen un trabajo honrado. Para cada hablar para terminar ya, de las medidas que lleva Popular en Libertad en su programa electoral para evitar la corrupción, porque se puede evitar, claro. Como hemos visto tanta corrupción, la corrupción es una de las partes más importantes de nuestro programa, y lo primero es un decálogo anticorrupción que tenemos, que lo hemos suscrito todos los candidatos antes de entrar en la lista, y que yo creo que ya es conocido porque lo hemos hablado mucho anteriormente. Pero nosotros queremos ligar la medida anticorrupción con la transparencia y con la participación ciudadana. Me explico. No solamente se trata de tener normas de prohibiciones, sino se trata también de ser transparentes totalmente, de tal manera que los ciudadanos puedan ver enseguida, puedan detectar las contradicciones entre nuestro discurso que hemos dicho previamente y después lo que estamos haciendo. Y finalmente, con las medidas de participación total de gente que va a tener capacidad de hablar en muchos foros que se van a crear para que estén con los ciudadanos, pues esas personas nos lo pueden afear en esos foros, en los medios de comunicación. Con esa transparencia han podido ver todo y obtener toda la información que estimen es necesaria, y creemos que las patas
para que un sistema deje de ser corrupto, no solamente es hacer la norma, sino también ser transparente y no tener nada que ocultar y ser participativo y que la gente pueda hablar. Esa última es la verdadera asignatura pendiente de la democracia de Melilla, que hay que decir que esto está prácticamente en ruinas. Hay que empezar a construirla prácticamente desde cero, y que construir la democracia o ser demócrata en España se ha visto siempre como un patrimonio de la izquierda, y por supuesto que no lo es. A nosotros, a demócratas, en Populares en Libertad, no nos gana nadie, y creemos firmemente en ello, y es además una base para que después la economía vaya bien. Es una cosa que es curioso, pero está estudiado históricamente, que las sociedades, cuando han ido avanzando en pasos democráticos, han generado una economía mucho más próspera, creando puestos de trabajo. Es que el político tiene que ser político porque lo siente, tú lo sabes bien, ¿no? Porque claro, no te ha caído un poco así de resfilón, pero lo has cogido y... Bueno, todos somos políticos, todos somos políticos. Yo cuando me meto en algo me meto. Es por una causa, no por tu bien personal te has metido. No, yo no he elegido la política como profesión, que era lo que tú querías decir. Yo simplemente, esto es un tiempo de mi vida que voy a dedicar al servicio público a los demás, concretamente en Melilla, una ciudad a la que debo tanto, en la que además quiero ofrecer un futuro mejor para nuestros hijos, y no quiero que ellos me echen en cara en el futuro, papá, porque estás todo el día quejándote en el café y tal, y porque no hiciste nada, si tú tenías capacidad para hacerlo. Si nosotros sabemos que tú tenías capacidad, yo sinceramente no sería capaz de contestar esa pregunta. Yo creo que sí, yo creo que Julio ha dado un paso importantísimo, lo dio hace 4 años, y no solamente se lo agradezco, sino que me siento orgulloso de participar en el proyecto de Julio. Yo creo que ha demostrado en estos 4 años una entereza, una honradez, una valentía digna de una justa causa, que es la que empuña Populares en Libertad, y que en estos momentos creo que es el político con mayor perspectiva de futuro, con mayor y mejor idea de lo que debe ser Melilla, y que creo que son, de todos los candidatos que hay, el único que puede ponerse esta ciudad en sus manos para que tenga un futuro halagüeño. Un futuro halagüeño que, aparte de esa lucha empecinada que vamos a tener contra la corrupción, nuestro programa se sustenta también en otros 2 apartados importantísimos que lo hemos llevado a gala, como es la austeridad. O sea, la reducción de los altos cargos importantes, de 32 asesores vamos a pasar a no más de 6, de las consejerías hemos dicho que no más de 6. Por cierto, que a esta propuesta ahora se han sumado otras formaciones políticas. Ahora todo el mundo. Sí, pero además se han sumado y dice, y 2 huevos más, ¿no? Claro. Y yo también me cargo las viceconsejerías, pero vamos, los únicos y los primeros que lo llevamos fuimos nosotros. Demostramos en mi época que se puede gobernar perfectamente con 6 consejerías, con seriedad y con formalidad, no con demagogia como lo están haciendo algunos. Y luego, la otra pata de los bancos es la lucha contra la pobreza. Creo que Melilla, aparte del tema del paro, tiene un gran problema de pobreza, y es algo que llevamos en nuestro programa, la erradicación en el primer año. Bueno, pues si te parece, para terminar este último Debates en Libertad, antes de las elecciones del próximo domingo, le cedemos la palabra al que va a ser el futuro presidente de Melilla. La cámara está ahí. Pues nada, ya estamos en el fin de la campaña electoral, y los ciudadanos dentro de poco vais a tener la oportunidad de emitir un voto que espero y deseo que sea libre, que sea meditado, y que sobre todo sea en beneficio de esta ciudad a la que todos nos debemos, y por supuesto con una plena lealtad a España. Hay que votar sobre seguros, sobre opciones que no van a fallar, sobre gente, al fin y al cabo, que representan a un programa, a unas ideas y a unos principios y unas convicciones. Dentro del panorama hay que observar lo que ofrecen todos los demás, ver las diferentes candidaturas y determinar la capacidad, además, de llevar a cabo tales
promesa. Nosotros creemos en Populares en Libertad que cumplimos todos los requisitos y además somos gente de palabra. Concretamente, yo me considero una persona de palabra. Soy incapaz de estar diciendo unas cosas y que después me vengan a afearla y decirme que no lo he cumplido. Sinceramente, me moriría de vergüenza y me costaría mucho trabajo seguir adelante. Por todas esas razones, pido el voto para Populares en Libertad porque considero que es lo mejor para el futuro de Melilla.